Hoy es uno de esos días en los que yo me digo a mí mismo, ¿qué te pasó? Fabián, ¿en qué estabas pensando? Yo creo que me tengo que revisar. Todavía no lo puedo creer. Es que no lo puedo creer. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián, para los que no me conocen, y en esta oportunidad les vengo a traer el chisme, les vengo a traer una solución. He venido divagando, buscando el lente ideal para hacer vlog en una cámara full frame. O sea, ya saben que esas cámaras son muy pesadas. También comparé incluso la DJI Pocket 3 con mi Sony A7 IV y obviamente mi brazo decía la Pocket y la imagen decía la cámara y era una cosa rara, y yo me puse a buscar una solución. ¿Cómo me les parece, mis Saiyajines, que yo divagando vi por ahí un lente, lo pedí y ese lente me llegó? Se me había olvidado que tenía el lente y solamente lo tenía en la caja, ni siquiera lo había montado en mi cámara y ahora rebrujando unas cosas, oh my god, tenía el lente. El lente con el que usted me está viendo a mí ahora, el lente que va a evitar que usted vaya a vender un riñón, a vender cositas, a vender vainas para comprar un lente que le sirva para hacerlo en su full frame. Perdón, Saiyajines, tenía la solución y la tenía tan cerca y tan lejos porque no me acordaba que la tenía, pero aquí se las voy a traer y es el lente que me está tomando en estos momentos. Una belleza. Mi mano solamente está sosteniendo el peso de mi cámara. Y miren cómo se ve. Es una belleza de lente, pero es que eso no es lo mejor, Saiyajines. Y es que ese lente cuesta $168. Pagué yo por este lente. Viltrox 20 milímetros 2.8 full frame. Chiquito, poderoso. Desde que lo agarré y lo saqué de la caja, dije, vamos a ver qué tal. Lo puse, hice unas pruebas y lo amé. Ya es un lente consentido de papá. Es un lente que ya no quiero quitar de mi cámara porque para bloguear no hay nada como este lente. Y si usted quiere ver qué puede hacer este lente por usted, pues me voy a ir a dar unas vueltas por ahí. Tengo que hacer unas vueltas y ustedes me van a acompañar. Así que vamos. Quiero ir a chismosear un almacén y quiero que vengan conmigo. Un almacén que acabó de abrir acá en mi ciudad. Este pueblo se está volviendo grande. Bueno, aquí llegamos a nuestro destino. Ya estoy aquí en IKEA. Y aunque yo ya conozco otros IKEAs, pues quiero ver qué tal es este. Ya me dieron bolsita, así que a ver qué se me enreda aquí en este IKEA. Bueno, algo que me gusta de este lente chiquito es que es bastante guay y puedo hacer tomas dentro de un cuarto. Sirve para real estate realmente. Este lentecito es una belleza. Aquí estoy en un cuarto de IKEA y miren cómo se ve bonito en amarillo. Pues la verdad es que está muy bonito, hay muchas cosas chéveres, no me decepciona para nada. Y lo que menos me decepciona es este lente. Dijo que aquí lo tengo bien cerquita. Ahí estaría muy lejos, aquí estaría cerquita. Este lente es una belleza. Pues Saiyajines, me está gustando mucho este almacén, está bien bonito, pero más me está gustando este lente, un lente pequeño que no pesa absolutamente nada y está bien chévere. Aunque, hombre, me han algunos guardas dicho, hey, no puedes grabar, pero al fin me están dejando grabar. Eso se les agradece. Pero bueno, volvamos a este lente. En estos momentos tengo un filtro ND, pero está en lo mínimo. ¿Por qué el filtro? Porque a veces entra luz de calle, hay bastantes luces y se me empieza a quemar la imagen. Ahí estoy con un ISO 800 y obviamente el filtro ND a lo menos queda. Miren esta escena cómo se ve. Me encanta el desenfoque que está tirando este lente, pero es absurdo. De hecho, aquí ya estoy a una mano, a un brazo de distancia y me podría acercar aún más, pero hombre, ¿qué le pedimos a la vida? Por $168, este lente es una belleza. Voy a ver más cositas. En un escenario real de cocina, así podría usted grabar, por ejemplo, con este lente, ¿no? Algún video de cocina, algún video trabajando en algo, porque es que es muy guay, es bastante amplio y eso da muchas opciones y muchas alternativas para grabar diferentes videos.
Bueno, aquí quiero que vean con este espejo la distancia que tengo para que se vea así. En el espejo de atrás se ve. Realmente una belleza. Bastante cerca y se ve súper bien. Llegó la hora de comer. Una de las cosas que son famosas de IKEA es la comida, obvio. Vamos a comer algo. Voy a comer. Ahorita volvemos a hablar. Eso está muy bueno. Saiyajines, y ahora estoy aquí en la terraza de este centro comercial que se llama Mall Plaza. No lo conocía, vine a conocer el IKEA y está bien chévere. Me han dicho, hay una terraza muy bonita y aquí estoy. El tema es que hay un solazo el berraco y no tengo trípode, estoy a mano limpia, no necesito trípode porque este lente es pequeño y es bastante guay. Mucha información detrás de mí y miren cómo se ve de bonito. Esto, bueno, creo que están organizando el jardín que llaman, pero brisa súper chévere. Uy, un sol, el berraco hubiera traído las gafas. Pero miren, usted mirará, vamos a cambiar de mano, es que el peso de esto es el peso de mi cámara, literal, el peso de mi cámara, no pesa nada. Y eso me encanta, miren, llevo casi una hora por acá dando vueltas con esta cámara, bueno, más el peso del trípode y realmente no me he cansado, pero yo no me voy a quemar aquí la cocorota porque no traje ni gafas. Quería mostrarles cómo es a mano limpia, miren. Ah, qué bonito. Espero que este filtro ND no esté haciendo algún viñeteo, que es posible, porque lo coloqué a lo máximo para ver si me apaga un poquitico la luz. Bueno, Saiyajines, ya estoy llegando aquí al final de este pequeño recorrido que hice por IKEA, una nueva tienda aquí en la ciudad de Cali que está muy chévere y realmente es la misma vaina que las que están en otros países, está el mismo concepto, el restaurante es lo mismo, todo igual, así que venga, si no conoce, hay cosas muy chéveres. Igual voy a tener que volver porque hay cosas que les eché el ojo y voy a tener que volver, pero a lo que vinimos fue a probar este lente 20 milímetros de Vitrus 2.8 por solo $168 y eso que hay una promoción. Espero que vea este video pronto porque la promoción está en $134, un tote, lente full frame con una super imagen 2.8, mire cómo se ve atrás. Para bloguear está un tote, no pesa nada. Miren que terminé todo este recorrido de casi una hora, me tomé mi tiempo y no me duele el hombro. Para nada estoy dolorido. Entonces creo que este lente sí es el lente del bloguero caminante. Y bien, Saiyajines, hasta aquí este video y si te gustó pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de contenidos. No siendo más, nos vemos en el próximo video cuando haga una remodelación en mi cuarto y venga de nuevo aquí a IKEA a comprar cosillas, que está muy chévere. Nos vemos en el próximo video. Saiyajines, chao. Es hora de pagar. Un muñequito para los cables, para las motas de Valentino. Mi bolsa de aquí.